Te damos la bienvenida a la Iglesia Bautista Emanuel de la ciudad de Chihuahua. Oramos para que Dios hable a tu corazón y renueve tu vida. Y ya habiendo orado, habiendo alabado a Dios, poniéndonos en nuestras manos, acompáñeme conforme vamos avanzando en la predicación, segunda a los Corintios, capítulo 10. Y lo que vamos a observar a partir de este capítulo 10 es que parece que la carta da un giro. En todo lo que hemos visto anteriormente, Pablo ha hablado del consuelo, Pablo ha hablado acerca de la reconciliación, en el caso de ser agradecidos y una iglesia generosa, pero de hablar de esos temas como reconciliación, gozo, amor, ahora Pablo, a partir de este capítulo, del capítulo 10 al capítulo 13, pasa a hablar sobre su defensa del ministerio y cómo es que él puede reafirmar su apostolado y el por qué el evangelio que predica es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Creo que ahorita en una sociedad que escucha tantas voces e incluso en una sociedad evangélica cristiana que acepta consejos y ni siquiera de muchos cristianos, es necesario tener una base de por qué nosotros, en el caso de Iglesia Bautista Emanuel, sí, por qué nosotros predicamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En la actualidad no solamente predominan los predicadores, o predominan también influencers, personas que se denominan youtubers, que incluso por mencionar un pasaje bíblico en medio de una enseñanza humanista, ahí van cristianos que en su ignorancia dicen, ay, el Daniel Javif es cristiano. No, ¿qué cristiano va a andar siendo? Ay, que el animador o el coach tal es también cristiano porque mencionó un pasaje bíblico. No, hermano, la verdad es que no. Y tenemos que reconocer y tenemos que estar conscientes por qué el evangelio que nosotros predicamos es el evangelio del Señor Jesucristo. Y en el caso de Pablo es lo que va a reafirmar primeramente en este capítulo 10. De hecho, se cree que los capítulos de este capítulo, a partir del 10 al 13, que es cuando se finaliza la carta, algunos dicen que es una carta aparte, incluso denominada para muchos la carta severa. Y unos dicen, hombre, pues ¿qué irá a decir Pablo ahora a continuación? Créame que no, hermano. Va a ser reconfortante saber que el ministerio descansa en Dios. No es una carta severa por una cuestión de un regaño que Pablo va a ejercer sobre la misma iglesia. No, sino porque en medio de todo, la iglesia tiene que comprender que descansa en Cristo. Pero ¿qué entendemos nosotros cuando saber que tenemos que descansar en Cristo? Hermano, romper con el orgullo. Romper con el orgullo, romper con la soberbia. Y cuando Dios nos exhorta a humillarnos, cuando Dios nos exhorta a que nosotros debemos de estar humillados delante de Él, hermano, para muchos son exhortaciones fuertes. La palabra de Dios dice que es cortante como toda espada de dos filos. Y muchas veces se habla y se menciona, es que la predicación fue dura o la palabra fue dura. Y la verdad es de que no, la palabra de Dios no dice que la palabra es dura. La palabra nos dice que la palabra es cortante. Y la pregunta es, si la predicación es dura, ¿por qué? La pregunta no es si la predicación fue dura, la pregunta es qué tan duro estaba tu corazón para que haya sentido que una espada cortante haya atravesado. Y es precisamente parte de lo que va a suceder en los siguientes capítulos. Se sugiere que incluso Pablo escribió los capítulos del 1 al 9 antes de mandar esta porción de la carta, que pudo haber escuchado algunas porciones o algunas noticias basadas en las enseñanzas, y entonces mandó nuevamente, escribo rápido estos capítulos, pero esta porción para que llegue o trate de llegar junto con la carta, con el resto de la carta. Eso se cree. Pero de todas maneras no hay duda de la autenticidad de la carta, solamente algunos, y lo comento porque algunos cuestionan el salto de un tema a otro de manera tan abrupta, como de hablar de la generosidad, ahora Pablo pasa a hablar tan de repente de la defensa de su ministerio. Y en este capítulo se manifiestan los sentimientos de Pablo, su indignación hacia la difamación y algunos consejos, en dado caso, que nos ayudan si la difamación puede continuar, o en este caso, en este caso de Pablo. Y aunque no conocemos la naturaleza exacta de la situación, que era lo que decían, el tema principal de estos últimos capítulos va a ser la defensa de su ministerio. Y como lo he mencionado anteriormente, cuando usted escucha a una persona hablar por teléfono, si ahorita me hablan
y, mira, oiga, ¿qué tal, cómo está? Y usted me escucha hablar y, mire, sí, no, lo que pasa es que desconectamos la alarma porque ahorita nos encontramos en el culto y la tuvimos que desconectar. Y, sí, no se preocupe, gracias, bye, y cuelgo. ¿Usted qué va a decir? Le hablaron de la central de alarmas porque hubo una desconexión. ¿Escuchó la llamada? No, pero escuchó mi parte de la llamada. Las cartas, esos son una parte de la llamada que nos lleva a suponer cuál es la otra parte que estaba sucediendo en ese momento. Y aquí estamos hablando de una difamación en contra del apóstol Pablo. Pablo no está presentando una justificación en contra de quienes lo difaman o censuran, y Pablo tampoco está haciendo un video en YouTube para decir, no, es que no crean en este apóstol y no crean en esta persona, él dijo esto de mí, y se empieza a hacer la guerra de videos de uno contra otro. No, de hecho Pablo ni siquiera se está defendiendo él como persona, está defendiendo la causa de su ministerio. Y es una explicación a la iglesia sobre cómo ejerce el ministerio y sus intenciones personales que ya anteriormente, también en la primera carta, nos ha explicado. Y le pido por favor que me acompañe a leer los versículos del 1 al 6, donde vemos el primer consejo que el apóstol Pablo le da a la congregación en medio de la difamación. La iglesia debe de ser cautivada por el evangelio. La iglesia debe estar cautivada por la palabra de Dios. Versículos del 1 al 6. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando a Martín Lutero lo mandan delante del concilio para retractarse de sus ideas en que tenía en contra de lo que estaba sucediendo en el movimiento católico romano, en contra de las indulgencias, de la salvación, y que Martín Lutero sostenía la salvación por gracia, que no sostenía obviamente la salvación por obras, y que lo mandan retractarse, una frase muy conocida de Martín Lutero es: mi mente está cautiva por la palabra de Dios. Entonces, si ustedes quieren que contradiga la palabra de Dios, mejor ustedes demuéstrenme con la palabra de Dios que yo estoy equivocado. ¿Qué sucedería si en todas las decisiones que tenemos que tomar, si en las cuestiones vivenciales, en todas las cuestiones diarias, nosotros dijéramos, tengo que tomar en cuenta la palabra de Dios como un consejo, como un parámetro para poder decidir? Creo que en muchos aspectos nuestra vida sería otra. Y es lo que lleva a Pablo aquí precisamente a la iglesia, a que los argumentos que la iglesia debe de tener, los argumentos personales que cada uno de nosotros debe de tener, deben de estar basados primeramente en la palabra de Dios. Y aquí hay una difamación del apóstol Pablo. Por lo que vemos, ¿qué dicen? Pablo vive según la carne. Y Pablo responde, bueno, si ellos dicen que vivo según la carne, pues lo que tienen que hacer ustedes, si ellos dicen eso, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Ustedes vivan acorde a la palabra de Dios. Le digo que este pasaje me da mucha luz para que no es una cuestión de defendernos muchas veces personalmente. Incluso muchas veces no es cuestión de defender a Dios, porque Dios ni siquiera necesita que nosotros lo defendamos. Es un llamado a seguir permaneciendo fieles en medio de cualquier circunstancia, incluso en medio de una difamación. Pablo mismo se defiende su apostolado sin ninguna presunción y dice con mucha mansedumbre. No está sobreexaltando su persona, sino simplemente está defendiendo su ministerio. No es una situación en contra mía, no, es el ministerio. Y el ministerio tiene que ser, en este caso, sustentado. Utiliza el yo precisamente porque la iglesia ya lo conoce.
Y es la razón por la cual exhorta a la iglesia con base en ese conocimiento y en ese apostolado. Hermanos, les está diciendo Pablo a Corinto, hermanos, ustedes ya me conocen. Ustedes ya saben cómo soy. He estado entre ustedes, he predicado entre ustedes, he compartido la palabra entre ustedes. Ustedes ya saben. Ni siquiera está poniendo argumentos exagerados de cómo es él, de cómo es su personalidad. No, ya saben cómo soy. Y ahora sí, menciona eso, yo Pablo. Pero fíjese qué interesante. Os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. En la sociedad actual, ¿qué hubiera pasado si un apostolobo es difamado? No lo escuches, no hables con él. Ya no te juntes con esas personas. No les contestes las llamadas. No, ¿qué está hablando? ¿Qué está haciendo Pablo? Hasta lo contrario, miren, con mansedumbre y ternura de Cristo. ¿Qué es lo primero? Una exhortación. Ni siquiera está diciendo por él, sino está apelando al carácter de Cristo. Esto nos expresa que aún en medio de acusaciones contra su ministerio, Pablo no buscaba la condenación de los opositores, sino tenía presente la reconciliación de la misma iglesia. Que esto no afecte su reconciliación con Dios. Que esta situación no afecte su relación con Dios. Él no buscaba una desacreditación de quien lo había desacreditado. Es decir, me la das, te la devuelvo. Y ahí nos podemos andar agarrando siempre. Es tuya, te la presto, dice el cronista de deportes, pero no, aquí ¿qué era lo que buscaba Pablo? Él no le interesaba devolver la ofensa. Él deseaba conservar la comprensión y la reconciliación en el mismo cuerpo de Cristo. No me interesa mi difamación, me interesa la relación que tengo con ustedes como iglesia. Me interesa la relación que incluso ustedes como iglesia tienen con Dios. Ni siquiera les dice, no les hagan caso. O frases como, ¿y ellos quiénes son para cuestionar mi ministerio? No, los lleva al carácter de Cristo, con toda mansedumbre y con ternura en Cristo. Pablo está siendo humilde, está siendo modesto, pero incluso también está demostrando un dominio propio. Lo podemos ver nosotros en el Antiguo Testamento, con David. Muchos dicen, que hay que matar a los gigantes, y hay predicaciones en relación al evento de David contra Goliat, y destruye a los gigantes de tu vida. Que el pasaje únicamente lo que hace es relatar un acontecimiento. Pero la transformación de Dios y el obrar de Dios en la vida de David no se ve cuando David mata a Goliat. La transformación en la vida de David se ve cuando David no le devuelve la ofensa a Saúl. En medio de la difamación de Saúl para con David, de la envidia de Saúl para con David, del rencor de Saúl para con David, hermano, ¿cómo actuó David con Saúl? Incluso lo siguió honrando como el mismo rey que era. El carácter, ¿en dónde se vio? ¿En la lucha contra Goliat? No, hermano. En el carácter contra el mismo Saúl que lo había difamado. Y aquí es donde podemos ver algo muy similar en el caso de Pablo acerca del dominio propio. ¿Cómo saber que incluso Pablo no militaba según la carne? Porque no devuelve una ofensa según la carne. Va al carácter de Cristo e invita a la misma iglesia que se refugie y sea como Cristo. El ataque hacia Pablo era por sus debilidades, por sus deficiencias, por sus vulnerabilidades. Incluso muchos mencionan que en cuanto a su apariencia física, Pablo era una persona enquencle, así flaquillo, fifirucho, que no era, como dicen ahora, ni siquiera una persona de perfil alto, que podía pasar perfectamente desapercibido. Incluso hablan acerca de sus habilidades de comunicación. Comúnmente se representa a Pablo de esa manera, escuálido, como les digo, pequeño, poco atractivo. En Gálatas capítulo 6, versículo 11, nos habla hasta de vista débil, incluso hasta enfermizo. Y ellos atacaban el carácter, lo físico de Pablo, dando a entender que incluso en medio de lo físico también influía en el carácter. Y Pablo nunca se jactó de ser un gran orador, solo era un mensajero de Dios. Hay una difamación, miren, pues ¿qué le hacen al caso al Pablo? Miren, es hasta enfermizo, está feo, híjole.
Y luego ni habilidades de comunicación. ¿Y qué reconocía la iglesia? Pero es que Él nos trajo el Evangelio. Oye, pero mira todas las demás cosas que Pablo no tiene. Mira las deficiencias de Pablo. ¿Y la iglesia qué decía? ¿O qué debería de haber dicho? Pero es que nos enseñó el Evangelio. Y es precisamente a lo que Pablo apela en esta porción. Les explica que están equivocados en acusarlos, de no confrontarlos y tratar con ellos duramente por su estilo de vida. La acusación de que él andaba según la carne va en contra de toda la idea de la primera carta. Si Pablo andaba en la carne, ¿qué caso hubiera tenido toda la exhortación de la primera carta? Contradice incluso hasta ese pensamiento. Bastaría con conocer a Pablo para saber que esta acusación era contradictoria, incluso podemos decir que hasta falsa. Razón por la que habla de la mansedumbre y la ternura, porque a pesar de la exhortación, Pablo los consoló. Constantemente les hizo ver que lo que Dios deseaba para ellos y siempre enfatizaba la vida en Cristo. Y es lo que Pablo está sosteniendo aquí, no es una defensa personal, es la base de su ministerio. El versículo 3 sigue siendo una referencia al ministerio de Jesús en la tierra. Jesús, y lo voy a decir, carne, Jesús andaba en la carne, ojo, pero no según la carne. ¿Sí? El autor de Hebreos nos habla de que incluso el mismo Jesús conoce nuestras tentaciones, conoce nuestras debilidades y se compadece de ellas porque incluso Él fue tentado de la misma manera que nosotros, pero el autor de Hebreos lo enfatiza, pero sin pecar. Jesús conoce nuestras tentaciones. Jesús conoce nuestras debilidades porque Él en la carne las experimentó, pero sin pecar. Anduvo en la carne, pero no según la carne. Y cada creyente, al igual que Pablo, presentamos una batalla en nuestro corazón en contra de todo lo que se opone a la voluntad de Dios. Y hermano, no quiero desanimarlo, pero tenemos que reconocer que esa batalla es diaria. La batalla en nuestro corazón, de que si gana nuestro corazón o nuestros deseos que se oponen a la voluntad de Dios, es una batalla diaria. Y Pablo siempre ha sido un modelo a seguir y un personaje admirable incluso para muchos creyentes. Sin embargo, no podemos olvidar que él nunca niega que tenía una lucha contra la carne. Usted ha escuchado, o yo lo he dicho, mi postura, que una de las razones por las cuales en ocasiones la figura de Pablo se sobreexalta es de que no conocemos los pecados de Pablo. Conocemos los pecados de Pedro, ¿verdad? Y pobre Pedro, no hombre, que negó a Jesús. Cuando todos los discípulos se fueron, nos dicen los evangelios, no solamente Pedro, todos se fueron, huyeron todos. Y cuando Jesús predice la negación de Pedro, Pedro dice, no, yo nunca te voy a negar. ¿Y qué dijeron todos los discípulos? Nosotros tampoco. ¿Y qué hicieron cuando vinieron por Jesús? Todos se fueron. No nomás Pedro. Conocemos los pecados del rey David. ¿Y qué hacemos con el rey David? No, hombre, pobrecito. Lo ponemos también de mal ejemplo, en lugar en ocasiones de ponerlo como ejemplo de una persona conforme al corazón de Dios. Pero de Pablo, como no conocemos las debilidades de Pablo, que de hecho nos va a hablar más adelante de eso, Pablo, la superfigura. ¿Pero qué hace Pablo? Yo también batallo con la carne. Yo también lucho con la carne. Yo también diariamente estoy en una lucha en que si hago la voluntad de Dios o hago la voluntad de la carne de Pablo. Y Pablo lo menciona en Romanos capítulo 7. ¡Ay de mí! Porque no hago el bien que quiero, sino hago el mal que no quiero. Hermano, tenemos que reconocer esa lucha que diariamente tenemos que enfrentar. Y lo digo, enfrentar. Hace tiempo un hermano se acerca conmigo y me dice, hermano, se me hace que no soy creyente. ¿Por qué, hermano? Porque batallo con esto y batallo con esto y batallo con esto, hermano, y hay muchas veces que caigo. Y Dios me levanta, pero caigo, hermano, otra vez. Ah, ok, hermano. ¿Y usted piensa que no es salvo porque cae? Y le pregunté, hermano, ¿usted está luchando? Hermano, le he pedido a Dios que me quite eso. Incluso dice, en mi vergüenza le he pedido a Dios que me llame a su presencia para no pecar. Y le digo, hermano, bienvenido a la vida en Cristo. Bienvenido a la vida en Cristo. Y le digo al hermano, ya quisiera yo, hermano, que muchos de nosotros tuviéramos la sinceridad con la que usted se está acercando a mí.
de reconocer esa lucha constante. Y es lo que Pablo precisamente está mencionando aquí. La fortaleza de Pablo no era que él tenía mucha disciplina. La fortaleza de Pablo no era era que él tenía mucho conocimiento bíblico. No, la fortaleza de Pablo era que Pablo estaba en Cristo. Y siempre recurría a la gracia de Dios. Pablo no luchaba con sus fuerzas. Él resalta, las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es lo que resalta Pablo. Las armas de nuestra milicia no son nuestras capacidades, no son nuestros dones, no son nuestros talentos. Incluso las armas de nuestra milicia es principalmente nuestra humillación delante de Dios, para saber que tenemos que depender totalmente de Él. Y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Y este es el detalle, porque cómo nos encanta que nuestra idea sea la que predomine. Cómo nos encanta que nuestra última palabra sea la que valga. Incluso hasta una frase de una persona que en una ocasión estaba en una junta y una persona dijo, en mi humilde opinión, y la persona se retrató y dijo, no es cierto, mi opinión nunca es humilde, siempre es la mejor de todas. Nos gusta tener la última palabra, nos gusta tener la palabra más importante. Pero cuando hablamos de nuestra relación con Dios, la última palabra siempre va a ser la de Dios. Dios es el que va a determinar. De hecho, nuestro problema de pecado radica en que nosotros siempre pensamos y siempre queremos tener la última palabra. ¿Cuál fue el pecado en el Edén? Que es el mismo pecado de nosotros. Decidir sobre algo que Dios ya había decidido. Decidir sobre algo que Dios ya había decidido. Dios ya había decidido, de este árbol no vas a comer. ¿Y qué hizo Eva? Decidió sobre algo que Dios decidió. Y si se fija, ese es el problema de nosotros, que pensamos que tenemos el poder para decidir sobre lo que Dios ya decidió. Porque nos hace sentirnos satisfechos, que nuestra palabra, que nuestro pensamiento siempre es el mejor. No, hermano, aquí Dios nos está diciendo, debes de llevar cautivo tu pensamiento, tu mente, tu voluntad ante Cristo. Me encanta cuando hace tiempo que estuve leyendo el libro de Job, y en el capítulo 7, versículo 11, Job dice, hablaré desde la amargura de mi alma, no pondré freno a mi boca. Capítulo 7, después de que hablan los amigos de Job con Job, y ahora dice Job, ¿sabes qué, Señor? Dios, ahora sí, ahí te va. Pero si usted lee el capítulo 39 de Job, ahí es donde Dios le dice a Job, Job, tú no tienes la última palabra, la tengo yo. Y es cuando podemos ver que Job se somete a la voluntad de Dios. Y como en medio de esa tribulación, Job conoció más a Dios. Hermanos, necesitamos conocer a Dios. Necesitamos ir a su palabra. Y necesitamos decirle a Dios que nos someta a su palabra para llevar cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Eso es un recordatorio constante en la vida cristiana. Es una lucha que no podemos ganar con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades, con nuestras aptitudes, porque no es una lucha de aptitudes, no es una lucha de capacidades y tampoco es una lucha de fuerzas. No son vencidas. El mismo apóstol Pablo nos lo dice en Efesios capítulo 6, que no tenemos lucha ni contra sangre ni carne. Es una lucha espiritual y los recursos para lucharla son espirituales. Por eso, usted no la puede ganar con sus fuerzas, con sus capacidades, con sus aptitudes, porque no es una lucha de destrezas ni es una lucha de fuerza. Y mucho menos usted la va a ganar con su carácter. Porque para realizar la voluntad de Dios militando, sin andar según la carne, debemos de luchar con las armas espirituales que Dios mismo nos provee. Y esas armas llevan cautiva nuestra humanidad a Cristo. ¿Qué les está diciendo Pablo aquí? Fíjense qué curioso, en medio de una difamación,
En medio de decir de que a Pablo, oh, ¿sabes qué, Pablo? Nos dijeron que tú estás bien enclenque, que eres bien fifirucho, que ni siquiera fuerza tienes, que estás chaparro, que eres enfermizo y que ni siquiera ves. ¿Cómo la ves, Pablo? Y que andas en la carne. Todo eso dicen de ti. Nuestras armas, de hecho, no son carnales. Ellos hablan de mi físico y es como si Pablo dijera, es que yo esta batalla no la lidio con mi físico. Así que no importan mis aptitudes físicas. Esta batalla tampoco la lucho con mi personalidad, así que tampoco implica mi personalidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ustedes, tanto como yo, le está diciendo Pablo a la iglesia en Corinto, tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. Oiga, a mí me encanta esta defensa. Qué maravilloso sería que todos tuviéramos esa mansedumbre, incluso hasta esa ternura, como Pablo lo está diciendo. El objetivo de la exhortación de Pablo no es defenderse él, incluso es la destrucción de toda fortaleza. Cada uno de nosotros, en esta lucha que tenemos, debemos de derribar todo aquello que hemos adoptado como fortaleza, como fuerzas, que nos resguardan, que no son una dependencia a Dios. Nuestro orgullo es una fortaleza. Muchas veces nuestro trabajo es una fortaleza. En quien tenemos depositada nuestra confianza es una fortaleza. ¿Y qué nos dice Pablo? Hay que derribar esas fortalezas. Todo aquello que nos resguarda, que no es una dependencia de Dios, hermano, lo debemos de derribar. Incluso, si usted no lo derriba, no se preocupe, Dios es experto en derribar fortalezas. Las habilidades, las destrezas, incluso las cualidades que nos enorgullecen, pero que muchas veces nos desenfocan de la obra de Dios. Una de las consecuencias del Evangelio es precisamente esa: derrumbar todo aquello que nos lleve a una autodependencia, autosuficiencia y una autosatisfacción. Ese es el objetivo del Evangelio: derrumbar el yo, para nosotros poder depender de Cristo. Derribar todo pensamiento, en este caso, toda capacidad intelectual, para desarmar todo aquello que nos impida comprender, aceptar y obedecer la verdad de Dios. Hay cosas que usted se cuestiona. Hay cosas que usted le pregunta a Dios, ¿por qué? Pero Señor, ¿por qué tu palabra dice eso? Y en ocasiones nosotros decimos, Señor, es que no quiero hacer eso. Pero si es bíblico, hermano, si Dios lo dice, tiene que ser derrumbado. Y lo tenemos que llevar delante de Dios para que el pensamiento de Dios sea el que domine sobre el nuestro. El corazón del creyente no puede regocijarse en todo lo opuesto a la verdad de Dios. No podemos regocijarnos en lo que se opone a la verdad de Dios. Piensa en aquello que tú sabes que no es de Dios. Y si te estás regocijando en ello, no es ni foco amarillo, es rojo o hasta negro. No podemos regocijarnos en todo aquello que se opone a la verdad de Dios. Pablo se concentra ante todo adversario que pervierte el Evangelio. Fíjese, no se está oponiendo a los adversarios físicos. Pablo le está diciendo a la iglesia, tengan cuidado con todo aquello que pervierte el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Pablo no se defiende de falsas acusaciones. Pablo advierte a la iglesia sobre todo aquello que impide que la iglesia viva el Evangelio y que el Evangelio sea predicado. Aquí, hermano, es importante que en nuestra oración nosotros le pidamos a Dios, Padre, revélame, indícame todo aquello que me impide vivir como tú quieres que viva. Revélame cuáles son aquellas cosas que me impiden aceptar tu verdad, que me impiden aceptar tu evangelio. Y muchas veces Dios nos va a llevar al orgullo. La iglesia se debe de enfocar en la predicación y en la obediencia del evangelio. Es posible que Pablo esperaba que la iglesia se ocupara en la obediencia para poder castigar o incluso, como dice aquí, resistir a quienes no obedezcan el evangelio. Pero la cuestión, ¿cuál es? Resistir y refutar con la verdad de Dios que nos dice Pablo en Romanos.
no seas vencido de lo malo, sino mejor vence con el mal el bien. Vence el bien con el mal, perdón. No seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Aquí Pablo precisamente por eso no se defiende personalmente, por eso no defiende la ofensa. ¿Cuál es el objetivo de él en esta exhortación? La iglesia, es decir, cada uno de nosotros debe de ser cautivo por el Evangelio. Debemos llevar nuestros pensamientos en cautividad a Cristo. El segundo consejo lo vemos en el versículo 7, que es mirar más allá de las apariencias. Versículo 7, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. En medio de una difamación, Pablo no les dice, no, miren, es que también este cuate, también él tiene sus puntos débiles, también, si está diciendo que yo soy físicamente así, y si yo estoy flaco, pues él está panzón. Y no está defendiendo, no está devolviendo la ofensa. ¿Qué está diciendo Pablo? Pues, a ver, yo soy de Cristo, tú eres de Cristo, esa persona es de Cristo. Vamos a primeramente pensar eso, ¿no? En vez de andar difamando o incluso poniendo atención a muchas veces conversaciones sin sentido. Para quienes se oponían al ministerio de Pablo y lo acusaban de falso apóstol, Pablo aconseja a la iglesia a ver más allá de las apariencias. No solamente era una difamación en sentido físico, no solamente era una difamación en el hecho de decir de que Pablo andaba según la carne. No, todavía le dicen, es que Pablo es falso apóstol. Es curioso ver cómo hermanos que sabemos que predican la verdad son acusados en redes sociales como falsos pastores, porque al parecer sus enseñanzas son demasiado exageradas. Hay videos donde, si usted ahí se echa un clavado al YouTube, hay videos donde Miguel Núñez, falso pastor, John MacArthur, falso pastor. Y dice uno, caray, pero si son rebíblicos los cuates. Es precisamente porque para muchos sus enseñanzas son exageradas. Y claramente yo le puedo decir que no conozco a Miguel Núñez. De hecho me ha tocado un hombro, me tocó este hombro, en un filés a su llamada, pero ya me bañé, se me olvidó, entonces ya se me fue la unción del hermano Miguel. No conozco a Sugel Michelén, pero cuando hemos tenido la oportunidad, el hermano Carlos Contreras, José Lo Mercado, he podido incluso hasta con el hermano Carlos intercambiar mensajes de WhatsApp. Pero fíjese, ¿qué le puedo decir? ¿Y por qué menciono esto? Porque cuando hemos tenido la oportunidad de verlos en los congresos de Juárez, de Fieles a su Llamado, en serio, el trato con la gente de ellos es un trato sencillo. Es un trato cordial, es un trato amable, es más, es un trato hasta bromista. Y ahí están los hermanos, y en el último congreso de Fieles a su Llamado, el hermano Carlos, de hecho, nos hizo una exhortación, porque el hermano Miguel padece diabetes desde joven, y dice el hermano Carlos, ¿saben qué? Les aviso para que sepan que cuando terminen las predicaciones vamos a agarrar al hermano Miguel y nos lo vamos a llevar. Y él menciona, porque si ustedes se acercan, el hermano los va a saludar, va a platicar con ustedes, va a estar con ustedes. Y el hermano dijo, pero queremos cuidar la salud del hermano Miguel Núñez. Por eso advierte y nos lo vamos a llevar. Le digo, menciono esto, hermano, porque aún así, a pesar de que somos predicadores, que lo aclaro, no los conozco, se puede ver el trato. ¿Qué es lo importante? Quienes realmente pueden sostener y acreditar ese ministerio son quienes los ven cada domingo. ¿Y qué está diciendo Pablo a la iglesia? Ustedes me conocen, ustedes saben que soy de Cristo. En comparación, hay un youtuber que es de aquí de la ciudad de Chihuahua. Lo conozco no en el saludarlo, sino en sí, en haber cruzado camino. No voy a decir su nombre. Y comparte, y tiene una capacidad intelectual para discutir, para argumentar, tremenda, así,
Uno dice, yo quisiera tener esa capacidad intelectual para argumentar de esa manera, para leer los libros, tragarme las ideas de esa manera. Pero ¿qué es lo interesante? Lo que siempre me he preguntado es precisamente porque, aunque no lo conozco a él, tenemos muchas personas en común. Mi pregunta es, ¿qué iglesia pastorea? ¿A qué iglesia va? ¿Quién sostiene su ministerio? Porque, hermano, es muy fácil expresar ideas en redes sociales. ¿Qué son las redes sociales, hermano? Apariencia. Y es lo primero que nos está diciendo Pablo. Miráis las cosas según la apariencia. ¿Cuál es el reto? Precisamente las redes sociales son apariencia. Y algo es claro, hermano. Aunque podemos recibir bendición de Miguel Núñez, de Sugel, de Paul Washer, de John MacArthur, de Carlos Spurgeon, de Alejandro Pelufo, y póngale el predicador que usted quiere, Juan Manuel Vaz, William Graham, el que usted quiera. ¿Qué cree? No hay pastoreo a distancia. No hay pastoreo a distancia. No hay pastoreo de YouTube. No existe el pastoreo de Facebook. No existe el pastoreo de TikTok. Es precisamente lo que Pablo está diciendo. Ustedes me conocen. Pregúntense, y Pablo no está defendiéndose ni dando argumentos, ustedes pregúntense si yo soy de Cristo. La exhortación de Pablo es ir a más allá de las apariencias. Los acusadores de Pablo apelaban a la condición física de Pablo, a su falta de retórica, a su condición. Y Jesús nos dice en Mateo 12 que por sus frutos se conoce el árbol. Ahora pareciera ser que ese pasaje diría, por sus Facebook lo conoceréis, o por su YouTube los conoceréis. Pablo está apuntando a una relación personal e íntima con Cristo. Si los acusadores de Pablo confían tanto en su relación con Cristo, deberían de estar conscientes de que Pablo también pertenece a Cristo. Y basado en el conocimiento que los corintios tenían de Pablo, ellos podían afirmar que Pablo le pertenecía a Cristo. Quienes desacreditaban a Pablo reclamaban su posición de apostolado. Y Pablo está como si estuviera diciendo, si requieres reclamar una posición de apostolado, ten una relación íntima con Dios y trabaja. ¿Quieres reclamar mi apostolado? Ten una comunión íntima con Dios y trabaja. Hermano, creo que es claro que los ministerios más prósperos son los que más se van a atacar. Y también podemos ir confirmando que cuando un ministerio va creciendo, también es un ministerio que va a ser atacado. Y cuando un ministerio próspero es atacado, mucha gente se fija en lo que el ministerio produce, no en lo que el ministro ha trabajado. ¿Aquí qué se atacaba? A Pablo, no, es que el ministerio, y que Pablo, y que es falso apóstol. ¿Y Pablo qué dice? Pues miren, aparte de que soy de Cristo, ¿qué tanto hemos hecho? Qué curioso que ellos reclamaban la iglesia en Corinto, porque según la apariencia, la iglesia en Corinto era una iglesia grande y pudiente económicamente. Ellos veían lo que la iglesia en Corinto producía, pero ellos nunca vieron el trabajo que se realizó. Qué fácil, ¿no? Sería atacar, o qué fácil sería anhelar algo, cuando incluso el trabajo no ha sido nuestro, o el esfuerzo no ha sido nuestro. El mirar las apariencias nos va a desviar de ver lo que realmente debemos ver. Debemos ver que detrás de una labor hay oración, hay estudio, hay sumisión, y muchas veces detrás de una labor hay lágrimas. Abajo del iceberg, abajo de todo iceberg ministerial, abajo de ese iceberg debe haber sumisión a Cristo, disciplina, oración y trabajo arduo, que muchas veces no se va a ver. Debemos de mirar más allá de las apariencias, no solamente la apariencia. Y que nuestra vida, hermano, no sea una vida de apariencia. Que nuestra vida sea una vida que debajo del iceberg haya sumisión a Cristo, disciplina, oración, trabajo arduo y un evangelio diariamente. Ese es el segundo consejo que Pablo nos da. En el tercer consejo, versículos del 8 al 11, el consejo que Pablo nos da es ejercer
un cuidado que edifique. Ejercer un cuidado que edifique. Versículos del 8 al 11. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. ¿Se fija? Nuevamente aquí vuelven a hablar de que la presencia corporal de Pablo era débil y que incluso su palabra, al decir su palabra menospreciable, es de que su capacidad para argumentar no era la mejor. Posiblemente en público, Pablo no era un excelente orador. Fíjese, qué curioso. Y es ahí donde pasamos, o si pasamos, cuando pasemos más bien hasta el último capítulo, donde Pablo puede sustentar que el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Y es claramente cuando Pablo podía decir, pues es que no fui yo, hasta él decía, no, ellos dicen que soy enclenque, pues sí, miren, fíjense, sí lo soy, no sé ni hablar en público, no sé hacer esto, no sé hacer el otro. Oye Pablo, entonces ¿por qué la iglesia creció tanto? Pues por mí no fue claramente, fue por Dios. Hermano, nuestras debilidades, aunque no nos gustan, son una hermosa herramienta que manifiestan que el que está haciendo las cosas es Dios. Eso manifiestan. Pablo resalta que su autoridad primeramente es dada por el Señor. No es por una capacidad física, no es porque estaba alto y pochudo, no. Es porque Dios le dio esa autoridad y esa autoridad fue utilizada para edificar a la iglesia, como dice el versículo 8, no para destrucción de la iglesia. Qué peligroso es que un líder religioso utilice su autoridad de forma egoísta, porque esa autoridad de forma egoísta, tarde o temprano terminará destruyendo al rebaño. Tarde o temprano terminará lastimando a la iglesia. Cuando el líder no utilice su autoridad dada por Dios para edificación, será para destrucción de la iglesia. Híjole, hermano, qué severo es esto. E incluso, no hablo de líder refiriéndome a incluso hasta una figura pastoral o incluso un cargo dentro de la misma congregación. Hay personas que no tienen cargo pero tienen liderazgo y que la gente la sigue. Y cuando esas personas, que no solamente son pastores, pero que tienen esa influencia, utilizan la influencia de manera egoísta, créame, muchas veces hay divisiones. Porque ninguno tuvo la capacidad de someterse, o uno no tuvo la capacidad de someterse a la palabra de Dios. Pablo dice, no seré avergonzado. Y esta frase expresa su preocupación por la edificación de la iglesia y el futuro de la iglesia en Corinto. Si la iglesia se alejara del evangelio, también afectaría a los lugares a los que el evangelio puede llegar y en los que el evangelio puede ser predicado. Por eso Pablo advierte a la iglesia, que el evangelio siga siendo predicado. Y Pablo dice, en esa defensa, dice, esa autoridad que Dios me ha dado la he utilizado para edificarlos a ustedes. Por lo tanto, la exhortación, la primera carta, lo que acabo de escribir de la primera carta, es para edificación de ustedes. Y si es para destrucción, no quiero que el ministerio sea avergonzado. Si la iglesia se aleja del evangelio, créame, afecta la misma predicación. En el versículo 9 habla nuevamente sobre la autoridad, marcando una diferencia aquí de la persona que la difama, porque dice tal persona. Y es como si Pablo dijera, no es mi propósito tratar de atemorizarlos por cartas o poner temor de Dios en ustedes por medio de cartas, como se me ha acusado. Eso es lo que Pablo quiere decir. No, nunca he tratado de meterles miedo, de infundirles miedo, al contrario. Pero nuevamente, ¿por qué se piensa que la carta fue dura? ¿Por qué se piensa que la exhortación fue fuerte?
por el corazón alejado de Dios, de quienes estaban siendo exhortados. O sea, no es la palabra, recuerde, la palabra es cortante, duro es el corazón. Aquí, esta acusación en el versículo 10 habla sobre esta acusación que se ha hecho en contra para advertir, y dice, si tal persona continúa oponiéndose y confundiendo la fe de la iglesia, ahora sí dice Pablo, yo mismo me encargaré de reprenderlos de manera personal, sin necesidad de usar cartas. Ahora sí, cuando vaya, yo sí los voy a reprender, los voy a exhortar de manera directa. Y dice Pablo, ahí no podrán decir que soy débil, ahí no podrán decir que soy enquencle y que estoy flaco. No, van a ver esa exhortación. Obviamente no era un hecho de decir los voy a regañar para nada, sino más bien era hacerles ver que a Pablo Dios lo hacía fuerte, Dios lo hacía audaz para poder exhortar. Pablo expresa una autoridad con la finalidad de edificar a la iglesia y a su vez la valentía o ferocidad para poder defender el evangelio y la misma congregación. Y ahí es donde tenemos que actuar con mansedumbre. Y es donde tenemos que ir a Cristo y es donde podemos ver el carácter de Cristo. El mismo Cristo tierno con sus discípulos era el mismo Cristo que defendía la verdad bíblica ferozmente. El mismo Cristo que con ternura le dijo a la mujer sorprendida en adulterio, ni yo te condeno, vete y no peques más. Fue el que confrontó el sistema religioso y les decía sepulcros blanqueados, generación de víboras, de una manera enérgica. Qué bendición que podamos, cada uno de nosotros, ser tiernos con la iglesia y a su vez ser feroces con quienes la atacan. La figura del pastor en tiempos bíblicos precisamente esa era. Una persona tierna con el rebaño, una persona tierna con las ovejas, pero feroces con quienes iban y se querían comer a las ovejas o con los que se las querían robar. Que Dios nos dé como iglesia esa gentileza, la gentileza de Cristo para apacentar la grey, pero también el coraje para poder defender el evangelio. Tanto la gentileza como la mansedumbre nunca van a ser una debilidad. Al contrario, son una virtud para que la iglesia esté protegida, pero también el coraje para que la misma congregación se sepa cuidada. Hermano, ¿quién cuida a la iglesia? Entendemos que Cristo, pero nosotros mismos somos los cuidadores de la iglesia. Nosotros mismos defendemos la iglesia y cuidamos la iglesia. La mansedumbre y la gentileza, lo repito, no van a ser debilidad. Incluso debemos de ir a Cristo para que esa capacidad sea desarrollada en nosotros. Y pedirle a Dios la sabiduría, que consiste en saber y con quién hay que ser gentiles y con quiénes hay que ser determinantes. Porque precisamente ese mal uso de la autoridad y de poder es lo que ha destruido también muchas veces a la iglesia. Pastores que son demasiado duros con la iglesia cuando tienen que ser apacibles con ella. Pastores que son duros con la iglesia porque precisamente se enfocan en las cosas que personalmente a ellos no les gustan. Incluso, hermano, y le pido que esa sea una oración de usted hacia mí. Pastor, Dios, dale sabiduría al pastor para que sepa él cuándo debe ser apacible, cuándo debe de ser tierno, pero también cuándo debe de ser determinante. Dios nos ha dado autoridad para cuidar la iglesia. Y es donde es un compromiso, hermano, bien fuerte. Porque no tenemos la tarea de entretener a la iglesia. E incluso el mismo Carlos Spurgeon decía, tengo miedo de que en un momento, en vez de que haya pastores cuidando las ovejas, haya payasos entreteniendo las cabras. Y dice uno, hoy está fuerte, está bien fuerte eso. Es un gran compromiso, hermano.
Porque imagínense, Cristo va a venir por una iglesia santa. Cristo no va a venir por una iglesia entretenida que se la pase bomba. Cristo va a venir por una iglesia a la imagen de Cristo. Es un compromiso que egoístamente no se va a poder cumplir. Y para que se cumpla, todos debemos de someternos a Dios. Porque el hecho de venir por una iglesia santa implica creyentes santos. La iglesia no es santa en sí en su estructura. La iglesia es santa porque se compone de creyentes santos. La iglesia es a la imagen de Cristo porque se compone de creyentes a la imagen de Cristo. Y ahí, hermanos, es donde entra no solamente la labor pastoral, es donde entra también la cuestión individual, la cuestión personal. Dios nos ha dado una iglesia para expresar un carácter tierno y gentil y para llevarle en sumisión a Cristo para que sea como Cristo. Y por último, el cuarto consejo: procuremos y pensemos siempre en que la gloria debe ser de Dios. Versículos del 12 al 18. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Es como si dijéramos, fíjese, bien curioso lo que dice el primer versículo. No nos atrevemos a compararnos ni a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Dice, ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos. No son juiciosos, es decir, no están siendo objetivos. Es como si yo les dijera, hermanos, el que no viene vestido con camisa a cuadros, el que no viene vestido con camisa de color azul y tampoco trae pantalón de mezclilla, ese no es santo. Chis, ¿qué van a decir? Pues así viene usted, ¿verdad? Pues ¿qué está haciendo? Pues usted está poniendo las reglas porque usted se quiere poner como el mero papas fritas. No, sería una comparación ridícula. Sería algo absurdo. ¿Qué era lo que estaban haciendo esos falsos apóstoles o esos pseudoapóstoles? Ellos ponían las reglas, pero poniéndose como ejemplo ellos mismos. Y le decían a la iglesia, es que si no eres así, si no eres así, si no eres así, pues no eres cristiano. Y Pablo que decía, hermanos en Corinto, se están describiendo ellos. Ellos están poniendo sus reglas. Y ustedes no tienen que ser como ellos. El que se gloríe, que no se gloríe en sí mismo, gloríese en el Señor. Pablo explica en esta porción que parece indicarnos que la acusación ahora era por ser ambicioso y egoísta. Ahora la acusación era por incluso considerarse superior a otros. Pues dice uno, no hombre, pobre Pablo le dieron hasta para llevar con tanta acusación, desde cuestiones físicas hasta intenciones, hasta formas de trabajo. Recordemos que parte de la problemática en 1 Corintios era que dudaban del apostolado de Pablo. Estos versículos nos indican que las personas que se oponían a Pablo se elogiaban a ellos mismos, que ellos mismos presumían sus cualidades y que sus ministerios eran con el fin de impresionar a la congregación. Pablo se niega a tomar la misma actitud. De hecho, eso pasa en muchas iglesias.
Como que muchas personas se mimetizan con los líderes religiosos. O sea, se hacen iguales. Mira, ahora la pastora se cortó el pelo y se cortan el pelo. Ahora el pastor se puso pelo y se ponen pelo o se peinan igualito. Ahora se hicieron y ahí van. No. Es que no se trata de eso. Porque el parámetro no soy yo. El parámetro no somos los líderes religiosos. Incluso los líderes estamos en la misma lucha de usted. Ser como Cristo. La pregunta, de hecho, es mal enfocada. Muchos dicen, ¿de quién es el crédito? ¿Del que le predicó el evangelio o del que le dio el testimonio? ¿Verdad? Hermano, esa no es la pregunta, porque no se trata de crédito. La pregunta debería de ser, ¿de quién es la gloria cuando un pecador se arrepiente? Esa es la pregunta. ¿De quién es la gloria cuando un pecador se arrepiente? De Dios. Esa es. No debemos pensar en nuestro crédito. Debemos enfocarnos en la gloria de Dios. En los versículos 15 y 16, Pablo comparte un anhelo, ahora sí basado en su llamado, basado en la medida que Dios le ha dado. Hermano, y aquí es bien importante reflexionar, ahora sí hacer un autoanálisis. ¿Por qué Pablo tenía el anhelo de que el evangelio llegara a otros lugares? Sencillo, esa es la medida que Dios le dio. Basado en la medida que Dios nos da, hay diferentes anhelos. Lo voy a repetir porque me interesa que se lo grabe. Basado en la medida que Dios nos da, ahí van a estar nuestros anhelos. Mi anhelo es que usted madure en Cristo por medio del entendimiento de su palabra. Incluso porque conozco y reconozco que mi don es el don de la enseñanza. El anhelo de las maestras de aquí de la congregación es que aprendamos la palabra de Dios, que los niños aprendan la palabra de Dios, para que la misma palabra los enseñe, los instruya, los redarguya y los prepare para toda buena obra. El anhelo de los hermanos de la alabanza es que adoremos y exaltemos a Dios. En esas medidas que Dios nos ha dado, la iglesia se enriquece. Los anhelos demuestran los dones, los talentos y las medidas que Dios nos ha dado. Hermano, ¿cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu anhelo? Piensa. Si tu anhelo es tu satisfacción, posiblemente no estés pensando en la medida que Dios te ha dado. ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu anhelo para incluso hasta para la iglesia? Unos dicen, caray, ¿por qué mi anhelo para la iglesia? Yo voy para sentirme bien. Yo voy para que me den la apapachadita de descubre el campeón que hay en ti. Basado en la medida que Dios te ha dado, va a ser ese tu anhelo. Así lo explico. Porque el anhelo de Pablo era que el evangelio fuera extendido hasta más allá de los corintios. Porque esa es la medida que Dios le dio. Ese es el llamado, es el don que Dios le dio. Por eso, hermano, pensemos en esto. Basado en lo que Dios le dio a Pablo, él podía decir, tenemos esa esperanza. Un deseo basado incluso en esa medida. Como a mí Dios me ha dado esto, tengo la esperanza de que la iglesia madure, de que la iglesia alabe, de que la iglesia aprenda. Basado en esa medida tenemos una esperanza, porque hablamos de propósito. Ahora Pablo estaba confiado en el propósito de Dios. ¿Cuál era la esperanza de Pablo? Ahí dice que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros. Lo que Pablo quería era que el evangelio se incrementara. Donde reina la inconformidad y la confusión y las divisiones y la
y las divisiones espirituales, la vida de los cristianos no va a crecer. ¿Qué estamos pensando, hermano? Autoexaminémonos. ¿Qué hay en nuestro corazón? Pablo llamó a los corintios carnales y niñitos en Cristo en su momento, pero basado en esa medida, basado en ese anhelo, en su llamado, ¿qué hicieron los hermanos en Corinto? Crecieron y maduraron. El llamado y el anhelo de Dios es algo que nos debe mantener ocupados. La medida que Dios nos ha dado, hermano, es algo que nos debe de mantener enfocados. Mantengámonos enfocados. Preguntémosle a Dios, Dios, ¿qué me has dado? Dios, ¿qué me has dado para ejercerlo? El crecimiento en la fe y la madurez debe de ser algo constante. Por eso Pablo estaba interesado en un crecimiento de fe en la iglesia. Ojo, crecimiento de fe en la iglesia. Y en la extensión del evangelio que resulte también en un crecimiento de la iglesia. Hermano, no hay atajos en el ministerio, ¿eh? No hay atajos. Hace tiempo, ya hace mucho tiempo, cuando hubo un tiempo que estuve dando clases de griego, y una persona me preguntó, ¿me puedes dar clases de griego? Sí. Y ya la cité tal día, tal hora, ven. Y le digo, mira, vamos a empezar con esto. Te vas a tener que aprender el alfabeto. Ay, me tengo que aprender el alfabeto. Le digo, ¿qué? ¿Y el idioma que hablas no te lo sabes o qué? Y luego vamos a aprender el alfabeto para ir poco a poco aprendiendo algunas palabras. Ay, me tengo que aprender algo. Pues sí, o sea, de eso se trata. ¿Por qué lo menciono, hermano? No hay atajos. No hay una forma de aprender un idioma fácil y sencillo en 3 días. No hay discípulos de Maruchan, hermano. No hay discípulos de microondas. No hay iglesias de microondas. No hay una vida de santidad de 3 minutos. No hay atajos en el ministerio. ¿Usted quiere disfrutar de lo que Dios le ha dado? No hay atajos. Hay obediencia, hay sumisión, hay constancia. Debemos trabajar arduamente en la medida de lo que Dios nos ha dado, porque no hay atajos para que la iglesia madure. No hay atajos para que el evangelio sea extendido y el evangelio sea anunciado. Es una responsabilidad compartida de toda la iglesia, que en este caso no era solamente de Pablo. Porque mientras predicaba el evangelio, la iglesia era fiel, la iglesia crecía en fe, la iglesia servía, la iglesia se sometía a Dios para que Dios transformara su carácter. Y no se trata de crédito, ahorita como lo decía. ¿Quién se lleva el crédito de un alma salva? Nadie. No se trata, en cuanto a nosotros, no se trata de crédito, pero sí de responsabilidad compartida, donde la iglesia es bendecida y Dios es quien se lleva la gloria. Por eso le digo, no se trata, ¿quién se lleva el crédito de un alma salva? No, es ¿quién es glorificado cuando un pecador se arrepiente? Ya por último, ahora sí es por último, no crea que es como en el mundial que ponen hasta 10 minutos de tiempo de compensación. El versículo 17 nos dice lo que Pablo hizo y que todo obrero cristiano debe de hacer: reconocer que la gloria le pertenece al Señor. Con los versículos 17 y 18 se acaba toda discusión de quién es el crédito. Se acaba toda discusión de quién es mejor. Se acaba toda discusión de quién tiene más. Para evitar las comparaciones entre ministros, entre hermanos, e incluso evitar las comparaciones entre iglesias. ¿Qué iglesia tiene más? ¿Qué iglesia es mejor? ¿La que tiene alabanza así o la que canta coritos en inglés? ¿Qué iglesia es mejor? ¿La que nomás tiene pandero? Hermano, ¿qué iglesia es mejor? La que glorifica a Cristo. ¿Qué debe hacer la iglesia? Glorificar a Cristo con lo que tiene. Se acaba cuando glorificamos a Dios y comprendemos que el crédito no es de nosotros. Se acaba cualquier incluso discusión. Eso nos conduce a aceptar nuestro llamado y la medida que Dios nos ha dado a nosotros. Y es ahora sí donde Pablo dice, a quien Dios recomienda. Es el criterio por medio del cual la vida y el trabajo de un obrero cristiano ha de ser juzgado
y evaluado. Ellos se autorrecomendaban. Estas personas que difamaron a Pablo, ellos se autorrecomendaban. Pero aquí dice el versículo 18, no es aprobado el que se alaba a sí mismo. Y esta es la exhortación final. Porque muchas veces nosotros tenemos la actitud de las personas que difamaron a Pablo. Es que yo no soy tan malo. Porque mire, esta es la medida. Y yo soy así. Y nos comparamos con alguien que a nuestro pensar está en una medida más abajo que nosotros. No es aprobado el que se alaba a sí mismo. Tenemos que reflexionar sobre lo siguiente. ¿Es aprobado a quién? Al que Dios alaba. ¿Qué quiere decir esto? Dios me recomendará. Dios me recomendará. Dios me aprobará. Vivimos en una época donde se admira la imagen, el carisma, la popularidad y los resultados visibles. Pero Dios no aprueba a sus siervos por las apariencias, sino por su fidelidad. Pablo nos recuerda que el ministerio que Dios aprueba no es el que busca reconocimiento, sino el que humildemente vive el evangelio, edifica la iglesia con amor y ejerce la autoridad para servir y que se gloría únicamente en el Señor. Nadie se debería de preguntar qué tan admirado soy o qué tan reconocido o visible es mi trabajo. La pregunta es, ¿estoy siendo aprobado por Dios? Hermanos, la exhortación es que como iglesia tengamos presente que no debemos de impresionarnos por las apariencias, por el prestigio, por la elocuencia, sino valorar el carácter de Cristo y nosotros aspirar al carácter de Cristo y a la fidelidad a su palabra. No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. El mundo admira el éxito visible, pero Dios aprueba esa fidelidad que muchas veces la gente no va a ver. Como lo decía ahorita, Dios aprueba lo de abajo del iceberg. Procuremos y tengamos en mente y reflexionemos sobre vivir aprobados por Dios, o si estamos viviendo para Dios, o tratando de demostrar algo para los hombres. Pero que en medio de todo esto, hermano, estemos conscientes de esto y reflexionemos diariamente sobre esto. ¿Estaré siendo aprobado por Dios? Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias por esta exhortación, Señor. Gracias por este recordatorio. Que aquí, como podemos aprender de Pablo, no se trata de defendernos a nosotros mismos, sino considerar si estamos siendo aprobados por ti. Si nuestros pensamientos están siendo sometidos a ti. Si las acciones que estamos reflejando están teniendo las motivaciones correctas. Incluso como vimos, Señor, si tú te estás llevando la honra y la gloria en nuestras vidas. Es una exhortación, Padre Santo, en esta tarde, de la que nadie puede decir sí a todo. Porque incluso si decimos sí a todo, únicamente estamos demostrando lo engañoso de nuestro corazón. Haznos conscientes de todo esto, Señor, diariamente. Y que lleves nuestras vidas a una sumisión a ti, a cautivar nuestros pensamientos a ti y a pensar, Señor, cómo está nuestra vida delante de ti. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu exhortación, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.